Continuamos con este tiempo de estudio, tiempo de bendición, que cada vez que abrimos la palabra, bueno, debemos tener ese gozo de encontrarnos, ¿cierto?, con lo que Dios está enseñándonos. Hablamos entonces en el primer tiempo de por qué la importancia, ¿cierto?, de lo pertinente que hacemos como congregación, como comunidad de fe, como iglesia, por todos estos movimientos, ¿no? Y en los periódicos aparece cada rato el movimiento, esto, y cada vez que esas noticias, pues obviamente son ataques, ¿no?, frontales y sutiles, ¿cierto?, del enemigo. Yo creo que el apóstol Pablo, en ese entonces, posiblemente no tenía WhatsApp ni tenía los medios, pero llegaban a su oído, llegaban a las noticias de todo lo que estaba de pronto aconteciendo en esa región donde estaba ubicada la iglesia de Colosas. De pronto le llegaba la noticia de que hay movimientos, ¿cierto?, doctrinas, gnosticismo, que está afectando la iglesia, y por eso Pablo en su preocupación tenía que comenzar a afinar, ¿cierto?, a poder afianzar la iglesia en el verdadero conocimiento. Y es lo que es la responsabilidad de nosotros como creyentes y como pastores, es poder guiar, ¿cierto? Poder guiar, decir, ojo por acá, la oveja, ¿no? Y cuando una oveja trata de no seguir el camino que hay que hacer, entonces, es que hay que partirle una pata. ¿Acá hay ovejas que hay que partirle las patas o no? ¿A pies? Acá hay una hermanita que tiene una, pero no fue porque se haya... Hay dos perniquebradas, pero allá hay una mano, bueno, ¿no? Ahí dice Pepe, una mano, y muestra la mano. Porque dice, si tu mano derecha, no. Él fue el que dio la pauta para... Así que evidentemente es lo que vemos acá. Todo esto escrito es para, ojo, que está pasando estas cosas, y le recuerda, ¿cierto? Pablo está recordando que ustedes ya no son como antes, es decir, ustedes, todo su ser, toda su perspectiva de vida, todas sus emociones, todo lo que van a hacer, ya no tiene nada que ver con lo que era antes, ¿verdad? Porque ustedes ahora tienen una nueva naturaleza. Esas pasiones que tenían antes, esas cosas, lo que le atraía es diferente. Así que, y prácticamente Pablo también está hablando de que la iglesia, dentro de la iglesia, dos corrientes, una que era el legalismo y la otra el gnosticismo, ¿no? Una que prohibían esto, prohibían aquello, que ojo, que no coma esto, no coma aquello, y la otra el gnosticismo, en que... Y ese gnosticismo tenía otras corrientes en donde la carne era mala, el espíritu bueno, así que tocaba castigar la carne. Y entonces ahí nació algo que era la mortificación del cuerpo. ¿Ustedes han escuchado la mortificación del cuerpo? ¿Sí? Eso. Y es una doctrina que realmente viene desde esos tiempos, incluso un poquito más, y viene y se incrusta en el catolicismo, ¿ya? Por eso para ellos es muy fuerte, y para ellos es un acto de piedad mortificar la carne. Por eso muchos de nosotros subimos Monserrate con piedritas en los zapatos, ¿cierto? Mortificar la carne, ay, el dolor para agradar a Dios. Ustedes no hicieron, o sea que el único religioso fui yo. Gracias. El resto, nadie sabe qué era eso. Entonces, y aguantábamos hambre, y eso nos daba una úlcera, hay que mortificar la carne, ¿cierto? Eso. Entonces, muchas prácticas que tienen apariencia de ¿qué? De piedad, pero no tienen la eficacia contra los deseos de la carne. Entonces, ese era otro movimiento, mortificar la carne, para decir la carne es mala, hay que doblegar la carne, y para doblegar la carne hay que mortificarla, y mortificarla era que el cuerpo sufriera dolor. O sea, una mala interpretación, pero que fíjense que en la historia muchos cayeron, y muchos, y hoy en día hablan
ustedes se dan cuenta que en el catolicismo hay una creencia sobre las marcas de Cristo en algunas personas, ¿cierto? Y eso se llama estigmas, ¿no? Uy, está sufriendo las marcas de Cristo y eso que sangran y todas esas cosas, ¿no? Son creencias. Entonces esa persona es casi que una persona que sufra estigmas, que eso no tiene nada que ver con eso, es otra cosa, ¿cierto? Una persona que sufra estigmas es una persona que es un candidato a ser beatificado, ¿ya? No canonizado, beatificado es diferente a canonización. Beatificación es regional, lo que hicieron con una santa por acá, eso es beatificación. Canonización es a nivel mundial, ¿ya? Eso es diferente, la diferencia entre beatificación y canonización. Así que si usted quiere que lo beatifiquen o lo canonicen, sufra hartísimo, pero en los términos de la Biblia, porque usted ya es santo, usted ya no tiene que andar con piedritas en los zapatos. Es más, quítese esa viga que tienen los ojos, mis hermanos. ¿Ya? Esa viga produce dolor. Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante, dice acá la palabra de Dios. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. 2 puntos. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Padre amado, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque es el alimento que necesitamos constantemente, Señor. Padre, que siempre tengamos esa sed, esa hambre, Padre Santo, de escudriñar tu palabra, Dios mío, Señor, porque nos enseñas que son palabras de vida. Es esa agua que necesitamos para calmar nuestra sed, esa agua que necesitamos para que nuestra vida sea purificada, sea limpiada de todo mal, Señor. Gracias por los que estamos acá. Te pedimos por los que no han podido venir este día, que los guardes, Dios mío, Señor, de todo mal y peligro, que ahí donde están, Señor, también los inquietes a escudriñar de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Algunas versiones, dice acá, ya vemos que la versión que manejamos generalmente, Reina Valera, dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Pero hay otras versiones que dicen, la nueva versión internacional, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. La versión mundial se acerca mucho a lo que algunos estudiosos de la palabra han dicho que falta en esta traducción. Dice acá: haced morir, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra, a saber. Y esa palabra miembros es la que aparece ahí, conforme a los que saben de estos idiomas. Esa palabra miembros, que no la tenemos acá, sino acá dice: morir pues lo terrenal en vosotros. La palabra miembros aparece acá. Y aparece de esa manera: haced morir pues vuestros miembros que están sobre la tierra, a saber. Y cuando hablamos de esta mortificación de la carne, una de las interpretaciones que se daba y que se acogió y se adoptó, especialmente en catolicismo, es que infringir dolor en el cuerpo era mortificar la carne, ¿cierto? Mortificar. Y al mortificar la carne era sencillamente poder castigar esa carne, poder atentar contra esa carne y por medio de ese dolor doblegar, ¿cierto?, la naturaleza carnal del hombre. Pero efectivamente eso no tiene eficacia, porque podríamos estarnos flagelando, ¿cierto?, castigando nuestro cuerpo, pero nuestro corazón lejos
lejos, ¿cierto? Lejos de los propósitos de Dios. Los fariseos eran muy especialistas en esas cosas, ayuno, diezmo, oro, hago esto, algunas cosas, pero simplemente estaban depositando su confianza en sus acciones y no en la obra de Dios y la obra de Cristo y su palabra en el hombre. Cuando hablamos de miembros, ¿qué es un miembro? O sea, dice acá, o mejor, si hablamos de miembros como tal, estamos hablando a qué hace referencia en esta porción. Si hablamos de nuestros miembros que están en la tierra, vuestros miembros que están sobre la tierra, a saber, ¿qué podríamos hablar? ¿Qué son los miembros, cierto? ¿Qué es un miembro? Es una parte, ¿cierto? Es una extensión que sirve para. Por ejemplo, si hablo de la extensión de mi cuerpo en las piernas, esa extensión sirve para caminar, ¿cierto? Unos no hemos sido tan bendecidos con nuestras extensiones como otros que tienen unas extensiones más largas y más grandes, más largas, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos extensiones más pequeñas, otros más. Las más pequeñas son las menos pecaminosas, los que tienen extensiones más largas. Porque esos pies se apresuran más rápido para cometer pecado. No, mentira, eso no lo dice la Biblia. ¿Qué pasó? ¿Por qué me alegra, hermano Jairo? Oscar, ¿qué pasó? Pero quiero ilustrar porque una de las cosas, en diseño se trabaja un término que es extensión, en diseño industrial y en diseño de algunas cosas. Extensión es algo que el hombre ha diseñado para facilitar un trabajo de una manera más eficiente o menos desgastante. Me explico. El carro hoy en día viene a ser extensión de mis pies. No hace parte de mi cuerpo, pero es una extensión de mis pies. ¿Por qué? Porque me desplaza de una manera más eficiente largas distancias con menos esfuerzo. Así que en diseño, todo elemento, toda herramienta que se utiliza para un trabajo específico significa que es una extensión de mi cuerpo. Cuando yo hablo de un martillo, es una extensión de la mano que sirve para porque si yo martillara con mi mano, me haría mucho daño. Así que el martillo es una extensión sin hacer parte del cuerpo, es una extensión que me facilita. Pero igual esas extensiones también pueden ser buenas o malas, porque yo puedo hacer una extensión en un arma, ¿cierto? Yo puedo tener un rifle como una extensión para hacer daño, una extensión de mis manos. No puedo sacar balas de mis dedos, de mis manos, así que se llama una extensión. Cuando hablamos de miembros, Romanos 6:13 dice acá, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. En esta porción, Pablo sí está hablando de cuerpos físicos, sí está hablando de los miembros, de los brazos, de las piernas, de los ojos, porque yo puedo ver, puedo utilizar mis ojos para leer la Biblia, es una extensión como bendición, o puedo utilizar mis ojos para ver una cosa indebida en internet o en una película, de pronto pornografía. Son los mismos ojos, pero mi extensión de esos ojos puedo yo determinar cómo los estoy utilizando y cómo los estoy, ¿cierto?, ofreciendo para glorificar a Dios. Es decir, cómo los estoy utilizando. Romanos 6:13, cuando dice eso, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, está hablando de miembros, ¿cierto?, físicos. Puedo yo extender mi mano para ayudar a una persona, pero yo puedo extender mi mano para golpear a una persona. Yo no puedo presentar mis miembros para el pecado. En primera carta a los Corintios 12:27 dice acá, pues sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahí la palabra miembros ya no hace referencia a las partes del cuerpo, sino a los creyentes. Así que aquí recordemos un principio, que el sentido de una palabra no está establecido por su definición, por su etimología, sino el sentido más fuerte es por el contexto. Así que en Colosenses, volviendo a cuando habla de miembros, se habla de manifestaciones del pecado
que mora en nosotros, manifestaciones. ¿Qué es lo que hacemos con nuestras manos? ¿Cómo se manifiesta el pecado con nuestros ojos? ¿Cómo se manifiesta el pecado con nuestra lengua? ¿Cómo se manifiesta el pecado con nuestro corazón? Es decir, las extensiones de nuestros miembros físicos que nos traen un lastre para aferrarnos de las cosas terrenales. Por eso cuando Pablo dice, haced morir. En otras versiones dice, matad. En otras versiones hacen mortificar esos miembros. ¿Qué quiere decir matar? Eliminarlo, separarlo. Acuérdense que en la Biblia la muerte está determinada ¿por qué? Por separación. Si la Biblia me dice, haced pues morir lo terrenal o hacer morir vuestros miembros, y yo lo interpreto sin el contexto, yo tendría que interpretarlo literalmente, si tu mano derecha te es ocasión de pecar, ¿qué dice? Corta. Entonces, estaríamos acá en graves problemas, ¿cierto? Todos porque estaríamos arrastrándonos ciegos y sordos y mudos. Sí, vamos. ¿Cierto? Allá Pepe dice que era en su devocional que... Pero fíjense ustedes que también en lo físico hay extensiones que suplen. Mi hermano John trabaja en hacer prótesis. Y esas extensiones son suplementos cuando se ha cortado un miembro o cuando se ha amputado un miembro. Son extensiones, ¿cierto? También de nuestros cuerpos. También son extensiones que tienen que ver con el suplemento para una tarea específica, en los pies, en las manos, bueno. Si dijera de los miembros físicos, estamos hablando de que tocaría cercenar. Al cercenar un brazo, el brazo se deja ahí, se le da agüita, se le da vitaminas, pero el brazo ¿qué pasa? Se muere, ¿cierto? Por eso dice, haced morir pues lo terrenal, haced morir vuestros miembros que están sobre la tierra, a saber. Así que lo que está hablando acá es lo que hacen, es decir, que los miembros, las extensiones, y llamémoslo intangibles, pecaminosas. Porque así como hay armas, así como hay herramientas que nos facilitan, hay extensiones espirituales, llamémosla de esa manera, que hacen acá, y hay una lista. Dice acá, en vosotros, que fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Así que esas extensiones que causa mi cuerpo, mi cuerpo y mi naturaleza pecaminosa, hace que yo tenga estas cosas. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y la pregunta es, ¿con qué yo puedo cometer estas cosas? Pues necesariamente yo cometo estas cosas con mi cuerpo, claro. Yo podría decir, voy a robar en mi mente. Bueno, lo puedo. Pero para que sea efectivo el robo, tengo que ir y tomar. Y así que estas extensiones van a servir como instrumentos de pecado o como instrumentos de justicia. Pablo dice, todavía están luchando con estas cosas. Ojo, pero no dejen. Mire, el ejercicio de su práctica como creyentes es que si su mirada ya está puesta en Cristo, si su mirada ya está puesta en las cosas celestiales, porque allá está Cristo, porque allá está el modelo, ustedes tienen que comenzar ¿a qué? A cortar. Un pulmón artificial es una extensión, ¿cierto? Una extensión de los pulmones naturales, ¿cierto? Cuando una persona, un paciente está en grave estado y ya está en las últimas o en una situación muy lamentable y está por una máquina respiratoria, si se desconecta de esa máquina, ¿qué pasa? Se muere. Entonces, acá lo que Pablo está diciendo es, hay que matar ese hombre, ¿cierto? Esa vieja naturaleza. Y para matar un cuerpo, para matar un miembro, hay que cortarlo, hay que matarlo, eso tiene que salir de ahí. Fornicación, claro.
si estamos hablando de iglesias, de personas que vienen, que hemos venido de una naturaleza pecaminosa, uno no puede decir, ay, ¿yo cuándo? ¿Pero cómo? O sea, yo nunca en mi mente, no, si la palabra lo dice y digo, y es más, la palabra dice que si yo digo que no tengo pecado, ya estoy pecando. Es impresionante la palabra, ya estoy pecando. Eh, fornicación, fornicación hace que no solamente, como la palabra está acá, no solamente esto, como lo entendemos a veces la palabra fornicación, no solamente relaciones prematrimoniales, relaciones sexuales prematrimoniales, sino ya sabemos que el contenido, como Mateo 19, fornicación hace a todo acto sexual inmoral. Relaciones antes, relaciones extra, relaciones, estamos hablando hoy en día que están avalando ese tipo de relaciones, hombre con hombre, y Romanos nos hace todo un listado. Yo me quedé cortico cuando alguna vez hablé, y vuelvo y reitero, porque es un tema que está pegando mucho hoy en día, de que hoy en día conocemos 14 géneros, ¿sí? Hoy en día 14 géneros, uy, y comienza entonces LGTBIQ, ¿cierto? ¡Wow! Me quedé cortico y hay 120 géneros, ¿ya? ¡Wow! ¿De dónde? Por la extensión de nuestra naturaleza pecaminosa. Así que la inventiva del hombre es impresionante y pasmosa. La perversión del hombre crea situaciones y cosas que uno no se imagina, pero que realmente vive. Porque toda inmoralidad sexual es pecado y entra dentro de la palabra porneia, que es fornicación. De ahí la palabra porneia, de ahí la palabra pornografía. Todo acto sexual, toda perversión de carácter sexual, inmoralidad. Y esto está confundiendo a los jóvenes, está confundiendo a muchas personas, porque es tal la presión del mundo que cuando uno le pregunta al mundo, y estamos haciendo el examen, hoy en día ustedes se darán cuenta, los que han hecho el método de evangelización de los pasos del maestro. Cuando usted dice, se considera una buena persona, la gran mayoría, casi el 99 dice, claro, yo soy buena persona. Y cuando uno pregunta, atención, cuando uno hace la segunda pregunta, ¿has dicho mentiras alguna vez? ¿Cuál es la respuesta a los que han dicho, los que han practicado este método? ¿Cuál es la respuesta más frecuente? ¿Quién no? Es decir, que esa respuesta ya nos da a entender, por un lado, que la naturaleza pecaminosa no nos quiere hacer sentir culpables. Yo soy mentiroso, pero al fin y al cabo, todos somos mentirosos. Así que, ¿cuál es el problema? Eso significa que el mundo, en su naturaleza caída, hace ver como normal el pecado. Ay, pero es una mentira que tiene. Ay, pero es una mentira piadosa. Ay, pero ver ese programa, ay, pero fue media horita de internet, pues sí, unas cosas así como, pues como un poquito inmorales, pero fue como 2 minutos. Y comienza el mundo a llamar normal a lo que es pecado. Y nosotros también comenzamos como a estar en esa dimensión, Los jóvenes comienzan a ser atraídos porque hoy en día en el mundo, hablamos del mundo y los jóvenes de hoy en día dicen, ay, pero es que tener 3 novias es normal. Una novia nomás, uy no, tan retrógrado, uy no. Su merced es como medio sonso, ¿no? Y la normalidad del mundo hace que no haya la claridad entre lo que es pecado y no es pecado. Sabemos que Dios ha diseñado las cosas con una claridad impresionante. Sabemos que cuando Dios dice blanco es porque es blanco y cuando dice negro es porque es negro. Pero nosotros comenzamos a argumentar el pecado, a justificar nuestro pecado, y por eso la respuesta obligatoria es, ¿quién no dice mentiras? Ay, todos, a ver, y a uno le preguntan, incluso usted, a ver, que usted no dice mentiras. Y uno dice, sí, soy mentiroso, soy adúltero, soy ladrón, porque la ley me lo enseña. Qué gran problema cuando a lo bueno se le llama
malo y a lo malo. Es decir, hay una normalidad. Y como el mundo cree que es normal, como creyentes creemos que es normal, y parece que esto era el ingrediente en esa región. Había inmoralidad sexual, pero ¿por qué si es de contexto? Ah, eso era una cosa de contexto. Mira, Pablo, yo soy ahora creyente, pero ahí tengo 3 esposas. ¿Quién no tiene 3 esposas? Y podría ser. Así que realmente Pablo le llegan esas noticias y tiene que mirar, ojo, ya ustedes no se deben comportar como el común de la gente. Ustedes ya no son del montón. Y el cristiano tiene que entender que no es un ser del montón. Los jóvenes hoy en día y los cristianos mismos quieren seguir la corriente del mundo. Los jóvenes, y si hay jóvenes acá, quieren tener novia a los 12 años. Quieren tener relaciones a los 14. A los 14 viene el sistema del mundo. ¿Cómo así que? ¿Y eso dónde lo? ¡Wow! ¡Qué bruto eres! ¡Qué retrógrado! Oye, qué santurrón. Y el joven está siendo atesanado por esa corriente. ¿Y qué pasa? Comienza a ser afectado. ¿Por qué? Porque el mundo le dice que eso es, ay, pero eso es normal. A tu edad, yo a tu edad, wow, y comienza el mundo a argumentar. El mundo le dice a los jóvenes y al mundo, al ser humano, ¿todavía con otra mujer? No, pero ¿y por qué no pruebas con un hombre? Hombre con hombre, ¿qué tiene? Eso es normal hoy en día. Así que hay una tibieza y efectivamente la iglesia de hoy se está volviendo una iglesia, o estamos en una iglesia muy tibia, que no negamos a Cristo, como la Odisea, que no negamos a Cristo, que venimos, que leemos, pero no somos eficaces para denunciar el pecado y para hacer frente al pecado del mundo. No somos eficaces. Así que todas esas pasiones, todo eso que dice que el mundo, que eso es normal, esa inmoralidad hay que ¿qué? Comenzar a cortarla, matar la inmoralidad, matarla. Impureza, que tiene que ver con todas las cosas también, no solamente en los deseos, sino también en las acciones y las pasiones que desordenadas. Uno dice, algunas escuchaba, que peleamos nosotros por no tomar vino, que no tomar aguardiente, por no tomar. Porque la Biblia condena a los borrachos. Pero nunca decimos nada acerca de la glotonería. Y la embriaguez y la glotonería. ¿Sí vamos ahí? Así que comenzamos nosotros a aplicar realmente nuestros propios prejuicios a la escritura. Estas cosas son buenas, las adopto, estas cosas son malas, las desecho. Pero la Biblia dice que lo que tengo que cortar y hacer morir es esta lista de cosas. Malos deseos, avaricia, que es idolatría. Hace poco volví a hablar con un personaje que decía, bueno, tengo un negocio para proponerle. Yo, wow, ¿cuál es? Ese negocio le va a dar mucha plata. Interesante. Cuando dicen mucha plata, uno dice, quién sabe por dónde va el ilícito, ¿no? Entonces me dice y me pregunta, ¿no le gustaría ganarse 800 millones mensuales? Y no por dentro, ¿a quién hay que matar? ¿O a dónde hay que viajar? ¿O qué hay que llevar? Y él me dice, pero no crea que es nada ilícito. No, 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 no. Esto es todo es legal. Entonces, ¿cuándo le hago la visita? Yo, no, pero cuéntame más. No, es unos productos y esto y aquello. Yo, bueno, ya sé, ya conozco el producto porque alguna vez estuve incursionando en ese producto y la idea es que tú no vendas productos, sino que tú, ¿qué? Incorpores personas. Entonces yo le decía, bueno, mi amigo,
Qué interesante porque hay 25 millones de colombianos que podrían estar en ese negocio, pero una pregunta, ¿por qué no están? ¿Usted les gustaría ganarse de pronto 800 millones? ¿Sí? Y si es tan fácil, y si es solamente dedicar mi tiempo libre a una actividad, ¿por qué no hay todas estas personas que estamos en dificultades? ¿Por qué no estamos ahí? Yo le preguntaba a mi amigo, le hacía esa pregunta porque se me ocurrió, oye, si es tan bueno, si es solamente tiempo libre, oye, yo conozco un montón de gente que está desempleada. Él me dice, no, tampoco hay que ser tan ambiciosos. Espera un momentico. A ver, yo lo veo a usted caminando, haciendo otras cosas, ¿por qué no se involucra de lleno y por qué usted no comparte esto a 25 millones de colombianos? Ah, bueno, porque entonces miremos cómo el sistema del mundo comienza a hacernos que ambiciar. Es bueno que tú ganes. ¿Y qué más si es fácil? ¿Y qué más si es en tiempos libres? ¿Y qué más? Pero la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. ¿Qué estoy yo en mi corazón cuando vengo? ¿Qué estoy tramando en mi corazón cuando vengo acá? Y a veces nuestros miembros simplemente se estiran, las extensiones se estiran para recibir. Es avaricia, solamente para recibir. Pero para ofrendar, pero, oye, matamos esa mano que quiere estirarse para ofrendar. Tremendo. Luchamos con eso. Solamente, entonces fíjense cómo necesitamos cortar, no los brazos, sino cortar con esas motivaciones que son pecaminosas. Solamente nos acostumbramos a ¿qué? A recibir, a recibir, a recibir. Pero en el momento de dar, esas extensiones ya no funcionan. Ahí sí las tenemos atrofiadas. Ay, espera. ¿Sí vemos? Eso hay que matarlo, esas cosas, porque si se vuelve una disciplina en ser generosos para recibir, pero en ser ávaros, ¿cierto? O tacaños para dar, esa vieja naturaleza hay que cortarla, mi hermano. ¿Sí vamos? Entonces me quedé con el gran pesar de no ganarme 800 millones en mis tiempos libres. Por un lado, porque no tengo tiempo libre. Y por otro, porque él dice que no sea, que no hay que ser ambiciosos y todo. Pues, contradictorio, ¿no? Es el sistema del mundo. El sistema del mundo. Mi madre, que por ahí está, que me enseñó un principio para atentar contra estas cosas, me decía, si es un buen negocio, nadie lo comparte. Digo, bueno, mi madre tiene mucha sabiduría, porque si es un buen negocio para mí, si el mundo no te va a compartir algo que le trae riqueza al mundo. Eso no es cierto. Por eso las loterías son tan buen negocio, porque en los crucigramas usted no encuentra 8 horizontal, persona que vende lotería. ¿Ustedes han hecho crucigramas? ¿Cómo aparece persona que vende lotería? ¿No se acuerdan? Vendedor de ilusiones, lotero. ¿Sí? Así que miren todas estas cosas, como el mundo hace normal, ay, pero eso es normal esto. Y por la avaricia muchos han caído en negocios que son ilícitos. ¿Han visto? Yo veo algunos programas, no todos. Ay, pastor se la pasa viendo televisión. No. No tengo tiempo. Entonces, ¿sabe cómo yo veo televisión? Cuando visito a los hermanos para irles a discipular. Entonces, por eso algunos dicen, ay, pastor, en la cafetería mejor. No, es por molestar. Y hay un programa que se llama Aeropuerto Migración. Qué casos tan dramáticos, qué tristeza. Niños, jóvenes, ancianos, ancianitos que se han dejado tentar por 2, 4, 6, 8 milloncitos llevando esta porcelana. Ay, pero ¿qué tiene que llevar porcelanas? Y tras del otro, el otro, poniéndole parche de oro, el iluso, dice, ay, yo no sabía. Bueno, a nadie le va a pagar 10 millones por llevar porcelanas. O sea, que sí sabía en su corazón qué está haciendo. Todas esas cosas afectan
y afectaban la impureza, la avaricia, las cosas que precisamente era prestar nuestros cuerpos y prestar el cuerpo para cosas, ¿cierto? Y esas pasiones desordenadas. Y dice Pablo, ojo, la avaricia no, porque lo va a llevar a hacer cosas, lo va a llevar a caminar por senderos que no. Le va a llevar a tomar cosas que no son suyas. Le va a hacer pensar, imagínese usted, viene la olla y el vecino que es inconverso con una 4x4 divina ahí, y se la atraviesa, ¿cierto? Y usted, uy, y yo cristiano, Señor. Tú que eres el rey del oro, el dueño del oro y la plata, y mire, y yo en la olla. Y esas pasiones comienzan a maquinar en mi mente. Y de pronto el no creyente viene y dice, no, es que mire lo que hay que hacer. Y si no cortamos esos miembros como extensiones para tomar, porque acordémonos que también una mano al principio se extendió ¿para qué? Para tomar del fruto prohibido. Se extendió. Y esa extensión nos afectó hoy en día de la misma manera. Extendemos nuestra mano para pecar. Extendemos nuestra mano para ofender, extendemos nuestra mano para robar, pero no extendemos nuestra mano para ayudar, para ofrendar, para ayudar a misiones. Eso no, corten esa naturaleza. Ustedes ya tienen otro lenguaje, ustedes tienen otro disco duro, ustedes tienen otro chip. Úsenlo conforme a lo que dice la palabra. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nosotros éramos hijos, dice acá, en las cuales que vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pues Pablo está, ojo, sí, todos venimos de una naturaleza pecaminosa, todos fuimos unos ladrones, todos fuimos asesinos. Acá no hay ninguno que diga, ay, yo nunca he sido hipócrita. No, yo nunca he dicho mentiras. No, yo he sido santo. No hay ninguno que estemos acá que podamos decir, yo vine acá por méritos propios. No. Hijos de ira. En otra época éramos ¿qué? Hijos de desobediencia, pero eso también, Efesios nos dice, hijos de ira. O sea, ¿qué merecíamos los hijos como hijos de ira? ¿Qué merecíamos? La muerte. Así que esos miembros, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, es lo que nos mantiene con un lastre en las cosas terrenales. Ahí, aferrados al piso. Es lo que no nos deja mirar hacia arriba. Es lo que no nos deja avanzar en nuestra madurez espiritual. ¿Por qué? Porque todavía, dice Santiago, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Para qué? Para sus deleites, mis hermanos. Si todavía seguimos con esos miembros, y usted nos podrá ver ahí en su cuerpo, pero usted imagínese otro brazo acá que dice fornicación. Usted que le sale otro brazo acá que dice inmundicia. Usted es un pulpo, somos unos pulpos, ¿cierto? Llenos de miembros de pecado que nos aferran a la tierra y que no nos dejan darle la gloria y no nos dejan mirar a donde quiere Pablo que miremos arriba. Esos miembros, ¿qué hay que hacer? Háganlos morir. Si eso fuera literal, imagínense el cielo lleno de cojos, mancos, tuertos, mudos, mutilados. Tenemos que hacer morir esas cosas, esas pocas cosas que aún nos aferran a las cosas terrenales. Fíjense ustedes que Jesús con el joven rico nos da una enseñanza, no es por sus riquezas, claro, las riquezas fueron, es por su carácter frente a las riquezas. Porque Dios puede darnos riquezas. José tuvo mucha riqueza, pero José mantuvo su carácter frente al Señor. Es por nuestro carácter. ¿Cómo está siendo moldeado nuestro carácter? Comencemos a matar esas cosas. Sigue diciendo acá, pero ahora deja también, uy, hay más. ¿Cómo así? Espera un momentico, ahí sí. Pero ahora dejad también vosotros ¿qué? Todas estas cosas. Así que si usted no está en el primer listado porque es muy santo, vamos a proponerle otro listado para demostrarle que, y dice acá, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.
No mintáis los unos a los otros, habiéndoos ¿qué? Despojado del viejo hombre con sus hechos. Es decir, mire, a veces nosotros, sobre todo, nos afecta mucho a los, decían, un estudio que decía, a los latinos nos afecta mucho el problema del contexto. ¿Qué quiere decir? Que si un latino se va a 8 días a Estados Unidos, a los 8 días viene y convencido que es gringo. Si se va a China, viene convencido de que es chino. Entonces, como ya viajé, entonces ya estoy por encima de pobre latino, ¿no? Es algo así. Algunos decían que unos latinos quieren parecerse a los mexicanos, otros quieren parecerse a los gringos y otros quieren parecerse a los europeos, pero nadie quiere parecerse a los latinos, ¿verdad? Tenemos un problema de contexto nosotros. Así que, si somos colombianos, a donde quiera que vayamos, ¿qué tenemos que hacer? Pues somos colombianos, tenemos que cantar el himno nacional, guste o no le guste o no. Siendo nacidos de nuevo, teniendo una nueva naturaleza, ¿por qué todavía cantamos el himno nacional de la naturaleza pecaminosa? ¿Por qué todavía nos seguimos comportando como no nacidos de nuevo? ¿Por qué seguimos con nuestro mismo pecado? ¿Por qué seguimos con las mismas cosas? Y Pablo dice, ojo, deje también morir. Es decir, mire todo lo que hay que hacer. Deje morir es que asfíxielo, mátelo, córtelo. ¿Sí? Haga esas cosas. Mutilar un miembro es doloroso. Pero al fin y al cabo, si ese miembro está causando mal al cuerpo, hay que hacerlo. Y finalmente el dolor se va a ir. Estas cosas van a doler y castigar la carne es cercenar, es mutilar esas pasiones. Uy, es que tengo un deseo de mentir. Muérdase la lengua. Uy, es que me gustaría. Uy, ¿cierto? Ira, en algunos casos dice que la ira es un tipo de emoción que se va cocinando. Es decir, una ira es algo permanente. Vivo airado permanentemente. Una persona que uno se le acerca y espera un momentico. Hay que tirar un pedazo de carne antes de hablar con la persona, ¿no? Sí, la persona ira. ¿No? Pero dice también enojo. Los primeros 5 listados tienen que ver con carácter, ¿cierto? En mi comportamiento, pero estas parece que tienen que ver con la lengua, ¿cierto? Porque cuando yo estoy airado, no voy a decir, ay, el Señor le bendiga, ¿cierto? Cuando yo estoy enojado, creo que eso tampoco va a salir. ¿Sí? Y eso, Pablo dice, ustedes ya no hablan ese lenguaje. O sea, como para qué quiere decir usted que su carácter es así y a usted nadie lo cambia. No. Nuevamente, volvemos a ver que Pablo está diciendo, Dios no está conforme con su carácter. Dios quiere moldear el carácter de una nueva naturaleza en su vida. Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y miren todo esto. Algunos cristianos todavía luchan con malas palabras. ¿O no? Y esto vamos a hacer una práctica. Vamos a traer un martillo, machucar un pie, a ver cuántas aleluyas salen de la. ¡Aleluya! Otro. Pero cuando uno hace la corrección a ciertas personas, oye, deja esas malas palabras y vuelve la misma situación. ¿Pero qué tiene de malo eso? Eso no tiene de malo, yo no voy a perder mi salvación por eso. Sí, tiene mucho de malo. ¿Será que en el cielo usted va a decir esas malas palabras y decirle a Dios, ay, eso no tiene nada de malo, hay unos ajos que uno eche, dicen las abuelitas, ¿no? Ay, recordarle la progenitora a ese árbitro, ay, ¿qué tiene? Sí, vamos, que tenemos todavía muchas cosas y nuestra boca, nuestra lengua, no es que haya que cortarla y quedarnos mudos, sino la extensión,
los miembros que todavía nos aferran a las cosas terrenales. Porque todas esas cosas, blasfemia, ahora, eso nos encanta, eso nos gusta hablar de la gente, ¿o no? ¿Sabía que fulanita tal cosa? Ay, ¿de verdad? Uy, venga a ver cómo es así y nos sentamos. ¿Qué? ¿Cómo le parece que tal hermano tal cosa? Uy, de verdad yo no sabía. Y comenzamos. Y la extensión del oído pecaminoso. Wow, ¿cierto? Pero esto es en otros contextos. Parece que eso se quedó allá en Colosas. Lo enseñamos como para que no quedemos eso aquí, suelto ese versículo. ¿Será que hoy se presenta también? ¿Ahí donde están las lenguas? ¿Dónde? No, ya no dijo, se cortaron las lenguas, ya no, ninguno dijo amén. Todavía a veces blasfemamos sin darnos cuenta de las personas, levantamos falso testimonio, hablamos mal del que nos cayó mal, decimos Dios le bendiga a un hermano más que a otro. Es decir, comienza nuestra lengua a ser una extensión pecaminosa, pero estamos hablando de esa lengua en cuanto a lo que dice, en cuanto a lo que habla, en cuanto a lo oído, en cuanto a lo que escucha. Y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo creó, se va ¿qué? Renovando hasta el conocimiento pleno. Para renovar nuestra mente, para renovar nuestro lenguaje, para renovar todo nuestro comportamiento, Romanos 12 nos enseña un principio impresionante. No es posible que usted renueve su comportamiento, su mente, si se la pasa viendo el desafío. Y espero que ya nadie esté aquí viendo el desafío. Yo ni siquiera lo miro para ilustraciones. ¿Ya? Solamente cuando voy a un discipulado, ¿qué haces? Ah, es que a mí me gustan las propagandas. ¿Sí? O sea, ¿por qué ese tanto de televisión? Todavía luchamos con esas cosas que nos atraen. Es que entre BBN y esa novela turca, a ver si usted no sabe la trama tan impresionante, pastor, no sabe lo que se está perdiendo. Y claro, y si uno se sienta, yo le garantizo que ahí me paso hora y media mirando eso, es atrayente. ¿Sí ve cómo es atrayente? Cómo extendemos nuestros miembros para decirle a estas cosas, ¿esto es normal? No, pero eso es normal. Eso es normal, eso es normal, eso es normal. Pablo dice, ojo con esas cosas. Si algo dice acá el versículo 12, porque habla de que donde no hay griego, 11, ni judío, discúlpeme, 10, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nuevamente, Pablo nos quiere que conduzcamos, si nuestra mirada está arriba, porque arriba está Cristo, arriba está nuestro modelo, ¿cómo quiere que nuestra vida se refleje? ¿Quién? Cristo. Yo no quiero ser igual al mundo, yo quiero ser igual a Cristo. Yo no quiero usar lo que usa el mundo. ¿Ah? Hoy en día, parte del legado que dejó el narcotráfico y todas esas cosas en los jóvenes fue la facilidad para ¿qué? Adquirir las cosas. Y en una época eso se volvió normal. Hoy en día muchos jóvenes están afectados por la moda, ¿o no? Tantas marcas que hoy salen y el mundo dice, wow, tienes que conseguir esa marca. Y hay que hacer lo que hay que hacer. Aún en el ejército le dicen que para cumplir un propósito, y los que han estado en el ejército le dicen a uno, mire, cumpla esa orden, robe, mate, viole, no le haga mal a nadie, pero cúmplala. Uno queda todo desfigurado. ¿Qué es lo que me quiso decir? ¿Sí? Y los jóvenes y el mundo le dice, haga lo mismo con tal de que usted sea feliz. Si usted es feliz, solamente andando en Adidas, tiene que lograrlo. Robe, mate, haga lo que haga, pero es tu felicidad. Y eso es normal. Todo el mundo roba, todo el mundo hace cosas, todo el mundo. Y nosotros como cristianos estamos afectados por ese sistema.
donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino Cristo es ¿qué? El todo y en todo. Así que nuestro referente, ¿quién es? Cristo. Nuestro referente no puede ser el mundo. El mundo nos hace que nos aferremos a las cosas terrenales, pero Cristo que está arriba, que ya Pablo nos ha dicho, hace que miremos arriba porque allá está Cristo. Pregunta para cerrar esta enseñanza y poder seguir más adelante es, si usted ya tiene una meta fija y como creyente no le estoy preguntando por su estudio, por su empresa, por sus ideales. Si usted tiene una meta que es Cristo, porque esa es la meta de todo cristiano, y esa meta está por encima de todos los ideales económicos, políticos, profesionales, ¿cierto? Si su meta está en Cristo, ¿qué está haciendo para día a día cumplir con esa meta? Yo llamo a esto qué equipaje está llevando en su viaje que lo lleva a Cristo. ¿Qué equipaje? Y ese es eso. Si las mentiras no me conducen a Cristo, ¿yo qué? Tengo que despojarme de esa maleta. Si el estudio bíblico me conduce a Cristo, tengo que llevar esa maleta. Si la comunidad de fe, parte de esta comunión me conduce a Cristo, tengo que llevar esa maleta. Todas estas cosas que son lastre para mi vida espiritual y para conducirme a esa meta, tengo que ¿qué? Que cortar esos lastres. Dice Pedro, el apóstol Pedro, capítulo 2, creo que el hermano Víctor nos estaba ilustrando en la reflexión, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20. Primera carta de Pedro 2, 20 al 25. Y dice acá, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Está hablando de ese religioso que quiere castigar su carne, ¿cierto? Con latigar su cuerpo, sus brazos. No. Dice acá, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Hay un dicho cultural para nosotros que el que peca y reza, empata. O sea, ¿qué dice acá? Mas si haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hay tiempos que se están viniendo de mucha persecución. Y vamos a estar sufriendo mucho por querer hacerlo bueno delante de Dios, lo aprobado. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y sigue diciendo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Fíjense que acá está hablando de dos aspectos. Su cuerpo no fue presentado como instrumento de iniquidad, ni sus dichos, ¿cierto? Tampoco fueron extensiones de iniquidad. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces usted al mundo lo rechazó por predicar el evangelio. ¿Usted qué dice? Uy, ojalá la ira de Dios venga contra usted. No. ¿Qué hizo Jesús? No maldecía, ¿cierto? Que el pecado tiene sus consecuencias y tiene su juicio, claro que sí. Pero mire la actitud del modelo por excelencia que es Cristo. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mis hermanos, de pasar de hijos de ira a hijos de Dios fue por una causa y por el sacrificio de Cristo. Solamente.
No hay ninguna obra que nosotros aportemos para poder ganar, porque la salvación no se puede ganar. El sacrificio de Cristo. Y esto tiene que hacernos entender que este sacrificio nos coloca en una nueva posición frente a Dios. Estábamos en una línea pisando el camino de hijos de ira, y al creer en fe y por gracia hemos sido pasados al camino y la línea de hijos de Dios. Mire, si usted quiere comportarse como en esta línea de hijos de ira, tiene que pensarlo bien, porque eso es evidencia de que usted no está caminando ahí. La evidencia de que estamos caminando como hijos de Dios es que vayamos despojando de esas cosas, de esos pecados, de esas blasfemias, de comentar, de chismear, de todas esas cosas que finalmente lo que causan es que división en la iglesia. Mi desánimo puede causar división en la iglesia. Ay, ¿qué para qué ir a la iglesia? Hoy amanecí con ganas de no ir. Llamó al hermano y dijo, oiga, yo como que tampoco tengo ganas de ir a la iglesia. Y genera división. Ojo con esas cosas. Así que caminamos, ¿en qué línea estamos caminando? ¿En hijos de ira o como hijos de Dios? Y hay un modelo. Como hijos de ira hay un modelo que es ¿quién? Satanás. Como hijos de ira hay un modelo que es Satanás. Satanás juzga, Satanás mete chisme en la iglesia, murmuraciones. Satanás hace, ese es el modelo que comenzamos nosotros a ¿qué? Pero caminando en la línea como hijos de Dios, lo que hacemos nosotros es cortar y matar esos miembros de pecado. Para hacer eso, alguien tuvo que recibir el castigo, ¿cierto? Por los pecados nuestros, y sabemos por la Escritura que fue Cristo. Cristo hizo posible que hoy podamos acceder y entender su palabra, pero pidiendo que la asistencia de su Santo Espíritu. Ya entendemos que lo que el mundo dice que es bueno y es normal, cuando el mundo dice que es bueno y es normal, es porque no es bueno y no es normal. La única norma que nos dice lo que es bueno y lo que es malo es la palabra. Así que, mis hermanos, si extendemos nuestras manos y nuestros miembros pecaminosos, pueden ser llevados por dos caminos. O los extendemos para pecar, o los extendemos para bendecir. Y Cristo extendió sus manos en una cruz. ¿Para qué? Para traer salvación a todos los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Su cuerpo como sacrificio vivo. Su cuerpo aceptado en sacrificio por parte del Padre. Tenemos cena y es para recordar dos cosas. Uno, el precio que Dios pagó para sacarnos de esa esclavitud. Pero dos, para que vayamos acá con gozo, que por esa obra tenemos una esperanza futura, que en cualquier momento Cristo viene por su iglesia. Esto es un símbolo de lo que significó el cuerpo y la sangre de Cristo entregados en sacrificio vivo y santo delante de Dios. Pero tiene esos dos componentes: hacernos reflexionar el precio que tuvo que pagar el Señor por nuestro pecado, pero también la esperanza de vida que tenemos mirando arriba, mirando a ese Cristo. Dice que coloquemos nuestros ojos en ese autor y consumador de la fe, que es Cristo. Yo invito a los hermanos que nos van a colaborar en la cena. Y qué bueno, mis hermanos, porque son palabras inspiradas por el apóstol Pablo, que muchas veces nosotros en nuestra dinámica actuamos normalmente en nuestro pecado como si eso fuera normal y agradable delante de Dios. No, tenemos que ir matando esos miembros, ir despojándonos de esas cosas que nos anclan a lo terrenal. Si usted es una nueva criatura, mi hermano, por eso hermano, que ha entendido el Evangelio, que ha sido rescatado por Cristo, que tiene el sello del Espíritu Santo, es para aquellos que es la cena. Poder entender, poder recordar, porque es recordar el sacrificio. Haber entendido que alguien tuvo que morir por mis pecados, haber aceptado ese Salvador y entender que tengo una esperanza futura, porque si creo que hoy muero, voy a la presencia de Dios, o si creo que Dios viene por su iglesia, me voy con Cristo.
Es la esperanza que tenemos, la seguridad. Para aquellos que tienen esa seguridad, para aquellas criaturas, nuevas criaturas, yo los invito a que se coloquen en pie. Vamos a participar de la cena, vamos a conmemorar, dice que conmemoremos, que podamos recordar, que también sea un tiempo de reflexión frente a las cosas que tenemos que dejar acá. Ya Pablo nos enseñó, reflexione ahí qué tiene que dejar. Las malas palabras, las murmuraciones, las mentiras. ¿Qué ve entre semana? ¿A qué le dedica sus ojos, sus oídos, sus manos? ¿A qué le está dedicando? ¿A quejarse? ¿A qué? Y reflexionemos que alguien fue a la cruz y guardó silencio en mansedumbre. Y sobre él se descargó la ira de Dios. La mayor experiencia de la ira de Dios la vemos precisamente en la cruz del Calvario. La ira de Dios se descargó en este evento. Reflexionemos cómo está nuestra vida, qué tenemos que matar en nuestra conducta y qué tenemos que cambiar para que el nombre del Señor sea enaltecido por nuestro testimonio. Mientras repartimos los elementos y los ponemos de pie para distribuirlos de manera más fácil, ahí, mientras usted está recibiendo, reflexione acerca de lo que acaba de escuchar.